¿Cómo te sientes? ¿Ya tuviste tiempo de reflexionar sobre todo? Estaba cara a cara con mi esposo, el hombre que me había corrido de la casa por creer ciegamente en las mentiras de su hijastro. Él traía una actitud de superioridad, viéndome como si lo supiera todo. No pude evitar soltar una risa. ¿Reflexionar? Para nada, le contesté tranquila, sacando un fajo de papeles de mi bolso. Mejor firme aquí, por favor. Le extendí los papeles de divorcio junto con los documentos legales que mi abogada había preparado. Él mantuvo la calma al firmarlos, hasta que notó los anexos. Su rostro se congeló, y su mano tembló levemente. Jim, su hijastro, empezó a ponerse nervioso. Las mentiras que habían armado con tanto cuidado estaban cayéndose a pedazos. La verdad estaba ahí, al descubierto. Me llamo Mary, tengo 52 años y trabajo en una oficina. Me había casado apenas hacía un año con Brian, y vivíamos con su hijo adulto, Jim. Aunque él trabajaba de tiempo completo, se negaba a salirse de la casa donde creció. Yo nunca lo adopté, así que para mí no era más que un extraño. Desde un inicio esperé que se independizara, pero él se aferraba. Esta es la casa de mi mamá, decía con firmeza. Ella murió hace 5 años, y no pienso dejar el lugar donde viví con ella. Yo lo entendía, pues había perdido a mi primer esposo justo en la misma época que él a su madre. Pero la empatía no hacía más fácil aguantar su terquedad. Una noche, mientras servía la cena que preparé con esfuerzo, Jim murmuró con desprecio. Mi mamá cocinaba mejor, pero ni modo, me lo voy a comer. Su desdén no era nada sutil. Y eso me pesaba todos los días. Si tanto le disgustaba, ¿por qué no se cocinaba él mismo? Cansada, me quejé con Brian. Está claro que a Jim no le gusta mi comida. ¿Qué hago? Brian solo se encogió de hombros. Pues deja de cocinarle, no tiene por qué comer lo tuyo. Me dolió su indiferencia, pero lo hice. La siguiente vez que Jim llegó y no encontró cena, explotó. ¿Y mi comida? Te casaste con mi papá, así que también es tu obligación cocinarme a mí. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Sus comentarios se volvían cada vez más crueles, y Brian se hacía de la vista gorda, dejándome sola. Antes de casarnos me había jurado que Jim pronto se iría. Pero eso nunca pasó. Según Brian, no podía costearlo. Yo sabía la verdad. Jim había heredado bastante de su madre y lo había despilfarrado en lujos. Aparte de irresponsable con el dinero, era abiertamente irrespetuoso conmigo. Un día, mi hija Emma me dio la noticia. Mamá, me propusieron matrimonio. Al escuchar su emoción, me llené de alegría. Desde mi segundo matrimonio, las buenas noticias eran raras, y esta era un respiro. Felicidades. Seguro tu papá en el cielo también está sonriendo, le dije con ternura. Recordé a mi difunto esposo, preocupado hasta el último momento por el futuro de nuestra hija. Me tranquilizaba saber que, donde estuviera, vería su felicidad. Pronto te presentaré a mi prometido, me dijo Emma, pero luego dudó. ¿Tengo que presentárselo a Brian? Para mí él solo es tu segundo esposo, no tiene nada que ver conmigo. No la culpaba. Ella nunca tuvo vínculo con Brian, así que solo le sugerí. Salúdalo rápido y ya, no tiene que ser más que eso. Cuando le conté a Brian lo del compromiso de Emma, apenas reaccionó. Su apatía no me sorprendió. Jim, en cambio, se burló. ¿Por qué no mejor te divorcias de mi papá y te vas a vivir con tu hija? Seguro ni te gusta vivir aquí con nosotros. Me quedé helada y volteé a Brian buscando apoyo. Pero como siempre, se levantó y se fue sin decir nada. Yo, harta, le contesté a Jim. ¿Y tú qué? ¿No piensas hacer tu vida? ¿Por qué no te casas y dejas a tu papá en paz? Jim se molestó y se fue sin responder. Sospechaba que ni pareja tenía, y la idea de que un día trajera esposa a esa casa me aterraba. Con el tiempo conocí al prometido de Emma. Brian se negó a acompañarme. No me importa. Ni me invites a la boda. El prometido de mi hija, Jack, era lo opuesto a Jim, maduro, amable, responsable. Aunque tenían más o menos la misma edad, se notaba la diferencia. Elegiste a un buen hombre, le dije a Emma, aliviada. En comparación, Jim se veía más patético que nunca. Jack incluso me dijo, si las cosas no funcionan con su esposo y su hijo, siempre puede venirse a vivir con nosotros. Sus palabras me dieron una paz que no sentía en años. De vuelta en casa, Jim me recibió con su desprecio habitual. Las sirvientas no deben llegar tarde. ¿Eh? Mi papá y yo estamos muertos de hambre. Me hirió que me llamara sirvienta, y peor aún que Brian lo ignorara. En contraste con Jack,
Tanto Brian como Jim parecían unos inútiles. Encima, Brian empezó a desaparecer cada fin de semana. Estoy ayudando a un amigo, su mamá está en el hospital, decía. No le creí. Cuando le pregunté si ese amigo era mujer, se puso nervioso y lo negó demasiado rápido. Mis sospechas crecían, y Jim disfrutaba echándole leña al fuego. Seguro mi papá se arrepiente de haberse casado con una vieja como tú. A lo mejor hasta anda con alguien más joven. Ya verás, te va a poner el cuerno y te va a correr. Pobrecita. Sus palabras dolían porque, en el fondo, temía que fueran ciertas. Hasta que un día, Emma me llamó. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Su voz sonaba seria. Preocupada, fui de inmediato. Ahí estaba también Jack. ¿Qué pasa? ¿No me digan que cancelaron la boda? Ellos sonrieron con incomodidad. Claro que no, mamá. Esto es sobre ti, explicó Emma. Jack me mostró una foto en su celular. ¿Este es tu esposo, Brian? Al principio no lo reconocí, hasta que vi que la joven a su lado lo llamaba por su nombre. Él traía ropa que yo ya le había visto, y la foto era en un salón de eventos, planeando una boda. Se me heló la sangre. Brian no tenía más hijos que Jim, así que esa muchacha no podía ser su hija. La verdad me golpeó. Estaba organizando casarse con otra, mientras seguía casado conmigo. Esa mujer se ve demasiado joven para ser novia de Jim. ¿No crees? Dijo Emma. Yo ya sospechaba que me engañaba, pero jamás pensé que fuera con alguien tan joven. Les conté todo, sus salidas misteriosas, su frialdad, y cómo me sentía. Tu esposo es un desgraciado. Hay que investigarlo bien y hacerlo responsable, dijo Jack con firmeza. Mamá, debes divorciarte ya, añadió Emma. Yo estuve de acuerdo, pero sabía que necesitábamos pruebas sólidas. Jack comenzó a buscar investigadores privados, y me aseguró. No se preocupe por su futuro, puede venirse a vivir con nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí respaldada. Al sentirme respaldada, regresé a casa con una determinación renovada. Jim me recibió como siempre. Apúrate y haz la cena. Las sirvientas no deberían andar llegando tan tarde, dijo con desprecio. Sus palabras dolieron, pero guardé silencio y me puse a cocinar. No iba a darle el gusto de verme débil. Yo sabía que en cuanto tuviera pruebas de la infidelidad de Brian, me iría de esa casa. Si él se volvía a casar, Jim tendría que depender de su nueva madrastra, y estaba segura de que no podría tratarla igual que a mí. Cuando Brian llegó, decidí ponerlo a prueba. ¿Vas a ir a la boda de nuestra hija? Será en un lugar muy exclusivo, le dije casual, mencionando el salón que había visto en la foto. Su rostro se tensó un instante antes de fingir que no conocía el sitio. Esa reacción confirmó mis sospechas, pero no lo presioné. Él, en cambio, cambió de tema. Oye, Jim no te ha pedido dinero, ¿verdad? Anda con problemas económicos. Negué con la cabeza. Jim nunca me había pedido dinero. Para él yo no era más que la sirvienta. Me trae fastidiado, a pesar de que heredó una buena lana de su mamá. Se la gastó toda y ahora me anda pidiendo ayuda, continuó Brian. Yo recordé las cartas de cobranza que había visto al limpiar el cuarto de Jim, pero me guardé el secreto. No podía confiar en Brian, no cuando probablemente me engañaba. Y además temía la reacción de Jim si descubría que sabía de sus deudas. Yo no he escuchado nada de eso, respondí seca. Brian suspiró. ¿No puedes hablar con él? Dile que deje de despilfarrar. Me quedé helada. Yo. Jim no me hace caso. Es tu hijo. Tú deberías hablar con él. Pero Brian insistía. No seas tan dura. Yo no sirvo para esas pláticas. Su terquedad solo aumentó mi decepción. Al día siguiente volvió a presionar. ¿Ya hablaste con Jim? ¿Qué te dijo? Cuando le confesé que no lo había hecho, se enojó. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tienes que hablar con él ya. Harta de sus exigencias, decidí enfocarme solo en conseguir las pruebas de su engaño. Una vez que las tuviera, sería libre de Brian y de Jim. Aún así, me acerqué a Jim con cautela. Tu papá está preocupado por tus gastos. Me pidió que te recordara que fueras más cuidadoso con tu dinero. Intenté sonar neutral, pero Jim explotó. ¿Y tú quién te crees, sirvienta? Es mi dinero y lo gasto como se me dé la gana. No te metas. Entendí por qué Brian evitaba esa conversación. Jim era imposible. Pero lo que más me dolía era que, en vez de hacerse cargo, Brian se refugiaba en su amante. Jim me fulminó con la mirada. Ya verás, voy a lograr que te corran de esta casa. Sus amenazas dolían, pero me repetí, cuando tuviera las pruebas, me iría por mi propia voluntad. Pocos días después,
Emma me llamó. Mamá, ya tenemos las pruebas. ¿Puedes vernos en un restaurante? El corazón se me hundió. ¿De verdad era cierto? ¿Brian me estaba engañando? La voz de Emma fue firme. Sí, anda con una mujer mucho más joven que tú. Incluso están buscando casa juntos. Jack me entregó el informe del investigador, lleno de fotos claras de Brian y su amante. Tienes que divorciarte cuanto antes, me aconsejó Jack. Esa mujer es sospechosa, gasta sin medida y puede que ande con otros hombres. Capaz que nada más lo quiere estafar. Me di cuenta de lo profundo que Brian había caído en sus redes. Ya hasta habían visitado un salón de bodas. Era probable que ella ya hubiera tomado dinero para preparativos. Tenía que actuar rápido. Cuando regresé a casa, Brian y Jim me estaban esperando en la sala. Mary, ven, tenemos que hablar, dijo Brian con tono severo. Jim sonrió con burla. Has estado viendo a un chavito, ¿verdad? Papá te vio en un restaurante con él. Me enseñaron una foto borrosa de mí con Jack. ¡Qué vergüenza! Salir con alguien de la edad de tu hija, dijo con sorna. Ese es el prometido de Emma, y ella estaba con nosotros, respondí tranquila. Pero Brian no escuchaba. Jim te cachó. Me estás engañando. Lárgate de esta casa. Hablaremos del divorcio y del dinero después. Casi me reí de su descaro. Está bien, me voy. Lo del divorcio y las finanzas lo vemos luego, dije, dirigiéndome a la puerta. Haznos de cenar antes de irte. Tengo hambre, gritó Jim. Ni en ese momento pensaba en otra cosa que en la comida. Lo ignoré y me fui directo a casa de Emma con el informe en mano. 3 semanas después, Brian al fin me buscó. Veamos todo en la casa. Trae los papeles de divorcio. Ese día llegué acompañada de Emma, Jack y nuestra abogada. El rostro de Brian palideció al vernos. ¿Por qué no viniste sola? Balbuceó. Nunca me pediste eso, contesté firme. La casa estaba hecha un desastre después de solo 3 semanas sin mí. Aunque tengas a medio mundo de tu lado, igual vas a pagar pensión, dijo con burla. Solté una carcajada. Yo no he hecho nada malo. Firma aquí. Le entregué los papeles de divorcio. Brian se congeló. ¿Por qué yo voy a pagar pensión? La que engañó fuiste tú, dijo, mostrando de nuevo la foto borrosa. Nuestra abogada le dio el informe del investigador. Aquí está la prueba de su infidelidad. El rostro de Brian se puso cenizo. Jim no dijo ni una palabra. No puedo pagar pensión. Estoy en bancarrota. Pedí prestado para la boda y la luna de miel, admitió Brian. Entonces se revelaron los verdaderos intereses de Jim. No te vas a volver a casar, ¿verdad? No quiero perder la mitad de la herencia. Pero Brian bajó la cabeza. Ya me gasté toda la herencia de tu mamá. Jim se desplomó. Papá, préstame algo, ¿sí? Algo te debe quedar. No tengo nada, susurró Brian. Yo los enfrenté. Jim, encontré tus avisos de cobranza mientras limpiaba tu cuarto. A tu edad, que tu mamá política te tenga que recoger tus deudas es patético. Nuestra abogada presentó los documentos de pensión, y Brian firmó resignado. Jack añadió. Escuché que tu amante sigue gastando tu dinero y viéndose con otros hombres. Brian se puso blanco, desesperado por llamarla, pero ella ya no contestó. Mary, perdóname. No nos dejes, suplicó Jim. Papá nunca está y estoy harto de comer comida chatarra. Negué con firmeza. Pídeselo a la nueva esposa de tu papá. Muy pronto tendrás una sirvienta joven. Y así salí por última vez de esa casa. Fuimos directo al registro civil y firmamos el divorcio. Me mudé con Emma y Jack. Era un poco apretado, pero planeábamos cambiar a una casa más grande pronto. Semanas después, supe que la amante de Brian lo había estafado, huyendo con una buena suma para una boda que nunca sucedería. Lo dejó endeudado y vacío. Incluso Jim me llamó rogando ayuda. Mamá, papá se fue y no tengo a dónde ir. Yo no soy tu madre, le recordé fría. No estamos emparentados y ya me divorcié de tu papá. Cuando siguió acosándome, Jack lo amenazó con denunciarlo a la policía. Eso finalmente lo hizo alejarse. La vida con Emma y Jack era tranquila. Y pronto recibimos una noticia maravillosa. Emma estaba embarazada. Me emocioné al saber que sería abuela. Por primera vez en muchos años, la vida empezaba a sonreírme. Y estaba decidida a disfrutar cada momento con mis seres queridos.